Saludos. Cuando pensamos en qué es política, cultura o cultura política, tal vez muchas ideas se nos vienen a la mente. Y más aún, si pensamos en qué nos puede afectar todas estas en nuestro entorno. Quise hablar con diferentes personas y preguntarle acerca de estos temas y qué concepto tienen. Lo invito para que las escuchemos. Bueno, mi concepto acerca de la cultura. Pienso que la cultura es el conjunto de conocimientos y de saber que como sociedad tenemos y nos identifican de los demás pueblos. Nuestra forma de pensar conlleva a un comportamiento determinado, a unas formas de socializar y de comunicar determinadas, y esto hace la cultura, como la forma en que nosotros cultivamos principios, valores, formas, ideologías y creencias. En cuanto a la política, el concepto de política podría resumirse como en la ciencia o el arte del buen gobierno, de gobernar y el gobernar sobre una sociedad, sobre un pueblo. Entonces, la política, entendida de esta manera, la podríamos identificar con la forma en que se ejerce el poder de un reducido grupo o una persona sobre las demás personas, sobre una colectividad. Eso en cuanto a la política. La cultura política, tomemos como la suma de estos dos conceptos y diríamos que es como todos los conocimientos, todo el saber que una cultura tiene, que un pueblo tiene, y que lo pone al servicio de su organización, pues en miras de un desarrollo y de cumplir con unos ideales en el orden social. Toda la parte política está enmarcada en lo público, como el ser humano en sus relaciones con los demás y con el Estado, que es el lugar, digamos, el territorio donde vive, puede establecer esas relaciones y puede orientarse a una organización. Por último, la cultura política en nuestro entorno. Considero que tenemos una cultura política un tanto copiada y mal copiada de otros modelos, y que en el fondo carecemos realmente de una cultura, y aquí podríamos identificar cultura con educación, ¿sí? Carecemos de una adecuada educación para ejercer en nuestra función política. Esto lleva a ciertos desórdenes o corrupción en cuanto a las formas del poder y de parte del pueblo, de todos nosotros, de las formas de actuar frente a ese poder, ¿sí? Estamos regidos por antivalores más que por auténticos valores para que se pueda ejercer esa cultura política en un país como el nuestro. La primera pregunta, ¿qué es política? Cuando hablamos de política, ¿cuál es el concepto que entiendo por política? Yo sé que eso viene del griego politikos, que es la relación del ser humano con la sociedad y el ciudadano. Es un término que se saca de ese libro, Las Utopías, de Santo Tomás Moro, y es la relación que tiene el hombre político, con los demás y sus gobernantes. Eso es política, relación del ser humano con la misma sociedad. La segunda pregunta, ¿qué es cultura? Ya cuando se habla de cultura, pues podríamos referirnos a cultivar el espíritu humano en cuanto a la civilización, el intelecto y las relaciones o costumbres, sanas y buenas costumbres. Es decir, una persona culta es una persona que sabe qué es la vida, agreguémosle también el bien común, el sentido por lo propio y el cuidado de la casa común, diría el Papa Francisco en Laudato Si. Y la tercera pregunta, ¿qué relación o cómo se vive la política en torno a la cultura en su entorno? ¿Cómo lo vivimos? Una política, un espíritu cultural desde la parte política, pues ciertamente
¿Cómo se ve en el entorno? La verdad muy triste, porque el asunto, si la política apunta más al cuidado del ciudadano y al trabajar con los demás, y la cultura, el cuidado por la casa común, cultivar el espíritu de no solamente intelectual, sino también de convivencia, pues tristemente a veces una cuestión en nuestro país está muy manchada, un poco oscura. Pienso que no se vive de la mejor forma. Habrá ciudades aquí en Colombia donde se trata de dar un poco más de fuerza en la parte cultural, pero a nivel general muy pobre. Nos hace falta mucha cultura para sabernos tratar. Si miramos la desinformación de los medios de comunicación en las noticias, por televisión, pues es muy triste, falta de tolerancia, falta de trabajo, falta de relación con los demás. Si es política, ni hablar, la corrupción, el apego, el buscar solamente mi propio bien y no el de los demás, entonces ahí no hay política, ahí es ambición y corrupción. Y no hay cultura si no cuido la casa común y no tengo sentido de pertenencia. Y es un descuido y hago lo que quiera en medio de mi supuesta libertad. Muchas gracias. Para mí la cultura es la expresión del ser humano. Es como sus costumbres, en cómo se ve reflejado. El hombre siempre ha tenido quiere trascender en el tiempo, quiere ser recordado. Por eso busca cultivar lo que es lo artístico, lo científico, lo industrial y llevarlo día tras día para trascender así en el tiempo. La política es el modo donde está centrado el poder que la mayoría le ha dado a la minoría. Podríamos decir que el poder es donde se ejerce o se construyen las leyes o lo que nos gobierna más adelante. La cultura política son las creencias y los valores que van dirigidos a la ideología de la política. Podríamos decir en otras palabras que es la manera que se hace la política. En nuestro entorno actualmente lo hemos reflejado en las distintas formas ideológicas que hay, en los distintos partidos políticos que tenemos en nuestro país. En eso se ve reflejado en nuestro entorno la cultura política. ¿Qué es la política? Bueno, la política la veo como el instrumento que nos permite vivir en sociedad, pues es a través de esta en donde se dan los procesos que nos ayudan a mantener el orden y la organización, las reglas, las leyes y las diferentes dinámicas que se construyen no solo en ámbitos gubernamentales, sino también en los diferentes grupos en los que estamos inmersos, familia, amigos, profesión, para que de esta manera podamos tener una sana convivencia. Es también como un medio que nos permite de cierta manera ejercer el poder, pero un poder con el fin de mediar entre los intereses que tenemos los diferentes ciudadanos. Pues no solo los políticos deben realizar este ejercicio, porque la política también está inmersa en todas partes, está inmersa en nuestra toma de decisiones, en la convivencia diaria, en las diferentes comunidades o grupos en los que estamos. Y a lo que quiero llegar es que la política hace parte de nuestra cotidianidad, no solo como ciudadanos, es verdad que elegimos a nuestros gobernantes, sino también como personas que tenemos derechos, que tenemos deberes con nosotros y con una sociedad. Por otro lado, ¿qué es la cultura? Bueno, la cultura es un sistema de creencias, tradiciones, costumbres, expresiones, hábitos y prácticas que se tienen dentro de un grupo, que se tienen dentro de una comunidad y que éstas van pasando de generación en generación con el fin de mantener unas formas de vida y asimismo nos ayuda a crear conocimiento que se va transmitiendo con el fin de crear una identidad propia como grupo, como comunidad, como pueblo. Entendiendo de esta manera que la cultura es la que nos permite movernos dentro de un grupo, pues si adquirimos sus creencias, sus tradiciones, sus formas de vida, vamos a poder hacer parte de ese grupo. Así que la cultura también nos permite conocer otro tipo de identidades, conocer otro tipo de personas y otro tipo de dinámicas que hacen parte de nuestra sociedad. Por otro lado, ¿qué entiendo por cultura política? Bueno, la cultura política vendrían a ser esas dinámicas en las que nos movemos constantemente.
la cultura de elegir a nuestros gobernantes, la cultura de conceder el liderazgo del poder de un pueblo, un lugar, una ciudad a alguien, o cómo se crean esos sistemas de convivencia dentro de un grupo, y también la construcción que se da de conocimiento, de creencias, de valores, de actitudes que las personas realizan en el entorno en el que se está. Pues se construye la cultura y la política como un solo concepto, sí, que tiene unas particularidades dentro de un grupo y un sistema que tienen una organización y una forma de vida. Para un ejemplo de esto, tenemos nuestras comunidades ancestrales, que mantienen un sistema de organización, un sistema de liderazgo que vendría a ser nuestras políticas, y a través de unas costumbres y unas creencias que vendría a ser nuestra cultura. La cultura política en nuestro entorno, ¿cómo se vería reflejada? La cultura es el ejemplo de cómo vivimos y cómo nos comportamos en sociedad. En mi entorno la vería a través de los medios de comunicación, las formas de convivencia, el orden de nuestro contexto, pues es la que nos permite crear una identidad como pueblo y así dar a conocernos como una cultura, a través de la elección de nuestros gobernantes, de nuestros líderes comunitarios o sociales, de las dinámicas que manejamos de orden, del liderazgo, del poder que ejercemos en nuestro ámbito tanto personal como social, y la creación de nuestro sistema de creencias y todas esas acciones que nos caracterizan como una sociedad. Con respecto a qué es cultura, es el comportamiento de las sociedades a través del tiempo, donde se van generando sus costumbres pasadas, presentes y futuras. ¿Qué es política? La política es el medio que se ha inventado la humanidad para organizar sus directivos, sus personas que gobiernan y rigen los destinos de las comunidades. Uniendo estos dos términos, ¿qué es cultura política? Pues podemos concretar que la cultura política es la costumbre de los pueblos para organizarse y elegir sus gobernantes con el objetivo de conseguir un buen futuro, que a veces no es bien manejado y hace que las comunidades tengan un mal gobierno o un buen gobierno, dependiendo del acierto y de la idoneidad de los gobernantes. Después de escuchar estas respuestas, podemos concluir que para poder tener una idea política debemos entender que somos diferentes, que lo que a usted le gusta al otro le puede parecer no tan grato, o lo que a usted le parece muy malo al otro le puede parecer que es lo justo, que la cultura política es lo que nuestros antepasados nos han querido heredar con sus ideas y hasta con sus creencias religiosas, pero no podemos olvidar que todo esto puede ser parte también de nuestra identidad que llevamos dentro y que hace que nuestra cultura perdure por siempre, o que al menos hagamos el intento.